Dios le bendiga esta mañana tan poderosa, que sea el Señor con nosotros este nuevo día, porque ciertamente sus misericordias son grandes cada mañana y las podemos ver en nosotros mismos. Las cosas son palpables. Bendecimos a Dios este día porque nos ayuda, porque nos protege, porque nos da fuerzas, porque Él está con nosotros en todo tiempo, como lo dice su palabra. Hay tantos versículos en la Biblia que nos dice a nosotros: no temas. Y realmente nosotros estamos de pie porque Él lo quiere así. Él es el que manda, Él es el que gobierna, Él es el que puede, Él es el todopoderoso. Bendigo a Dios en este tiempo porque hemos estado haciendo su obra, su voluntad. Bendito sea el Señor. Ayer tuvimos un día de gloria, levantando altar en esa colonia, gracias a Dios, sabiendo que el Señor se entrona cuando nosotros alabamos, exaltamos su nombre y le levantamos altar en lugares y territorios donde el enemigo quiere gobernar con drogas, con prostitución, con brujería, con alcoholismo, con mentira, con destrucción de matrimonio, de hijos y de todo. Pero bendito sea el Señor que le da la revelación a su pueblo, y ayer pudimos tener un día de victoria. Podemos decir: hasta aquí nos ha ayudado Jehová, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Dios, hasta aquí nos ha ayudado el Padre, porque realmente nosotros no podemos nada sin sus fuerzas. Él es el que da las fuerzas. Bendigo el ministerio Chalón, aquellas mujeres guerreras, Jaeles, Déboras, Esther y todas las mujeres del mundo que se levantan en guerra, en intercesión, orando por su casa, orando por sus hijos, orando por su familia y aún orando por las almas, orando por el prójimo, porque en este tiempo Dios realmente está buscando que nosotros oremos por nuestro prójimo, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y que cuando amamos al prójimo, amamos todo el mundo, toda la gente que está en nuestro entorno, la gente que está en las naciones ahora mismo padeciendo, ¿verdad?, por esta pandemia, por este imperio de la muerte, pero realmente es una excusa de Dios nada más para rescatar al pueblo de Egipto. Lo mismo que aconteció en el Antiguo Testamento es lo que está viniendo a estos tiempos, antes de la venida de nuestro Señor, antes de la venida del Mesías, antes de la venida del gran Yo Soy. Está aconteciendo gran cosa, y es que Dios está sacudiendo y Él nos quiere la era limpia, quiere la era apartada, como dice la palabra, separando las cabras de las ovejas. Y es que el hacha ya está puesta en aquel árbol que no dé fruto. Dice que todo árbol que no dé fruto será cortado y lanzado al fuego. Y es por eso que nosotros tenemos que dar frutos de arrepentimiento. Dice la palabra: arrepentíos y convertíos. Amén. El Señor está anunciando su reino, el Señor está anunciando su venida, y una de las maneras que Él está anunciando todas estas cosas es a través de su revelación, a través de las señales. Estamos viendo señales en la tierra y señales en los cielos. Entonces podemos entender que Dios está haciendo su voluntad, y esa voluntad es agradable y perfecta. Y por eso nosotros tenemos que ser sabios y entendidos en los tiempos, obedeciendo la palabra, obedeciendo las revelaciones que Él está emitiendo, porque está emitiendo señales a través de los cielos, está emitiendo señales. Nosotros tenemos que tener la mirada puesta en las cosas de arriba, esas que no son perecederas, sino que son eternas. No podemos estar viendo aquí abajo. Se tiene que quitar su mirada de la tierra y empezar a ver hacia el reino, empezar a ver hacia los cielos, empezar a ver ese lugar eterno que Dios tiene preparado para su pueblo y para sus hijos. Así que en este día, en el nombre de Jesús, comenzamos este día dándole gracias a Papá, dándole gracias a Dios, al Espíritu Santo, porque Él ha sido bueno hasta este día y lo seguirá haciendo. Él quiere que nosotros obedezcamos su palabra, busquemos su presencia y tengamos una relación personal con Dios. Él está hablando no de una religión, sino de una relación personal, y es por eso que esta excusa de tenernos a nosotros en casa, el mundo entero está en casa, el mundo entero está escondido. Y bien es cierto, la palabra del Señor dice que Él nos esconderá en su tabernáculo. El libro de Salmos es muy tremendo para este tiempo, porque nos está mostrando y enseñando qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y si bien es cierto, la gente solo agarra el Salmo 91, donde dice que, ¿verdad?, que
que Él nos cubrirá con sus alas y debajo de Él estaremos seguros. Pero realmente Dios está escondiéndonos en su tabernáculo. ¿Y cuál es su tabernáculo? La presencia. Nosotros necesitamos caer en revelación y tener discernimiento de lo que está aconteciendo en este tiempo. Amén. Así que ponemos esta palabra en las manos del Señor. Bendigo sus vidas, bendigo su familia, bendigo todo aquel que está conectado en este canal, que ha puesto a bien ver estas prédicas en el nombre de Jesús. Bendigo la gente obediente, bendigo la gente que tiene hambre ahora mismo y sed de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque esta palabra realmente es la que nos da vida. Así que vamos en este día a hablar de algo muy importante que tiene que ver con su testimonio y con mi testimonio. Si bien es cierto, la palabra del Señor es muy clara, donde dice que sin frutos, ¿qué? Nadie le verá. Amén. Entonces tenemos que entender que Dios quiere que nosotros tengamos frutos, que nosotros empecemos a tener frutos por medio del Espíritu Santo, porque nosotros solos no podemos cambiar, nosotros solos no podemos restaurarnos. El que nos restaura y nos cambia día con día es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que Él es el que nos exhorta a nosotros a ser diferentes. Cuando Nicodemo le dijo al Señor, ¿qué tengo que hacer?, le dijo, para nacer de nuevo. Nicodemo creía que tenía que volverse a meter en el vientre de su madre para volver a nacer. Y realmente nacer de nuevo tiene que ver con madurar espiritualmente. Nacer de nuevo tiene que ver con crucificar la vieja mujer viciada de pecado, viciada de malos pensamientos. La mujer nueva, esa mujer que Dios quiere diseñar para su gloria, esa mujer que Dios quiere diseñar para su obra aquí en la tierra. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar de algo muy tremendo, en lo cual nosotros tenemos que ser testimonio vivo para los demás, porque el testimonio, su testimonio es el que cambia a los demás. No es su vida en la iglesia, no es su vida siendo cristiana, sino su testimonio. Su testimonio es el arma para cambiar personas y ver que sí se puede restaurar, que sí se puede cambiar. Nosotros necesitamos día con día cambiar, ser diferentes y hacer las cosas que le agradan a Dios, las cosas que le agradan al Espíritu Santo. Amén. Entonces en esta mañana vamos a hablar de la integridad y nos vamos a ir a la palabra en el libro de Tito 2:7. Amén. Y dice la palabra 2:7, mostrándote en todo por ejemplo de buenas obras, en doctrina intachable con integridad y autenticidad. Doctrina intachable, una de las primeras cosas de la integridad, una doctrina intachable. ¿Cuál es la doctrina que sigue usted? La doctrina de Cristo, la doctrina de un evangelio verdadero, de un evangelio sobrenatural, de un evangelio con demostración. Y un evangelio con demostración es que nosotros demostremos que sí somos hijos de Dios, que sí somos cristianos, de una manera física, que la gente pueda ver sus obras, que la gente pueda ver su comportamiento, que la gente mire sus actitudes y que sus actitudes han cambiado, porque habemos personas que venimos al Señor y nuestras actitudes siguen iguales, nuestra forma de vivir sigue igual o peor, nuestra manera de andar no es la correcta como para nosotros decir que somos hijos de Dios. Cuando la palabra del Señor enseña y habla en esta palabra en el libro de Tito 2:7, y habla que dice, mostrándote en todo por ejemplo de buenas obras, en doctrina intachable con integridad auténtica. Mire qué tremendo. Dice ser ejemplo. Nosotros necesitamos ser ejemplo para los demás como hijos de Dios, enseñando lo que es Cristo, lo que Jesucristo enseñaría al pueblo de quién es Él, porque nosotros somos piedras vivas, ¿verdad? Piedras vivas, no muertas, piedras vivas. Y si usted es piedra viva, usted va a mostrar su testimonio y va a ser ejemplo a los demás, porque la gente ve
lo que usted está haciendo, la gente sigue lo que usted está haciendo. Aún los hijos, nosotros necesitamos ser ejemplo para los hijos, porque nuestro ejemplo los puede ayudar o los puede destruir, porque el mal ejemplo destruye a los hijos, destruye familias y todo eso. Máxime cuando usted es una persona que tiene en bien ayudar a su casa, ayudar a su familia, y Dios le ha bendecido para poder ayudar a otros, entonces la gente a usted lo ve como un ejemplo, y quizás hoy por hoy usted no está dando buen ejemplo, sino que está dando un mal ejemplo en su casa, un mal ejemplo de matrimonio, un mal ejemplo como hijo, un mal ejemplo como empleado, un mal ejemplo como hermano, un mal ejemplo como tío, un mal ejemplo como sobrino. Está dando mal ejemplo. Entonces la gente ve su ejemplo y su doctrina como no buena. Cuando nosotros damos malos ejemplos a los demás, entonces los demás se decepcionan de nosotros, y no solo de nosotros, se decepcionan del Evangelio, se decepcionan de Cristo, porque creen que realmente Jesús es así y realmente no es así. Cuando nosotros estamos dando mal ejemplo, realmente no estamos dando el ejemplo de quién es nuestro Padre. Amén. Entonces aquí donde dice una doctrina intachable con integridad auténtica, es que nosotros no podemos ser de doble ánimo. Nosotros tenemos que ser intachables, hijos de Dios intachables, que nuestro decir sea sí y nuestro decir sea no. Cuando usted es una persona insegura, cuando usted es una persona de doble ánimo, entonces usted no está siendo una persona intachable, no está siendo una persona íntegra, ¿verdad? Y no está demostrando un buen ejemplo, porque la misma gente, o que a usted le gusta mentir, al mentiroso nadie le cree, y quizás el día que usted empiece a decir la verdad tampoco le van a creer. ¿Por qué? Porque ha mentido tanto que la gente ya no ve un ejemplo y una autenticidad en usted. Entonces necesitamos hacer esos cambios. La verdad que Dios, el Espíritu Santo, a nosotros nos da la oportunidad de restaurar nuestras áreas en las cuales estamos fallando, nuestras áreas en las cuales nosotros estamos siendo de mal testimonio para con los demás, y realmente la gente que le conoce y que sabe que usted es hija de Dios en su colonia, sus vecinos, sus padres, sus hermanos, los primeros en señalar son los de su casa. ¿Por qué? Porque ahí realmente se sabe quién es usted. Su hijo, simplemente uno cuando quiere saber, decía un pastor, simplemente cuando yo quiero saber cómo es usted, yo solamente hablo con su hijo y me vengo a dar cuenta quién es usted realmente. Amén. Porque muchos de nosotros en la calle tenemos una actitud, y en la casa tenemos otro tipo de actitud. Entonces ahí somos personas de doble ánimo. Amén. Venimos a hacer doble ánimos, venimos a hacer, como dicen las personas ahí, tenemos otra cara, tenemos una máscara. No somos originales, no somos auténticos. De eso habla la palabra y tiene que ver con la integridad. Amén. Dice, en estos tiempos parece difícil vivir en integridad o encontrar una persona que anime a otros a ser íntegros y modele la integridad como un estilo de vida. Eso es real. Muchas de las personas que nosotros invitamos a la iglesia y que les decimos que hay un Cristo de poder, un Cristo que cambia, un Cristo que sana, no nos creen, porque dice, pero ¿por qué usted no ha cambiado? Y si dice que Dios sana, porque Dios no le ha sanado el corazón a usted. Si usted es rencorosa, si usted es gritona, si usted rechaza, si usted... Entonces vienen a ver el testimonio que no es real en nosotros, entonces empiezan ellos a dudar de Dios. Nuestro testimonio hace que los demás duden de Dios, no de nosotros, sino de nuestro Dios, al cual nosotros somos los representantes. Nosotros representamos a Cristo. Mi vida representa a Jesús, y muchas veces no soy ese modelo que quiere Dios que yo sea para mi familia. No soy ese modelo que Dios quiere que yo sea para mi casa, para mi matrimonio, para mis hijos, para mis hermanos. No soy ese modelo. Entonces ellos empiezan a dudar no de mí, sino del Dios al cual yo le sirvo, al cual yo sigo, el Dios ese del cual yo hablo. Y realmente solo son palabras, porque no hay hechos en mí. Amén. En el nombre de Jesús. Mire qué tremendo. Nosotros tenemos que modelar un modelo de vida íntegro, un estilo de vida. Esto sucede porque vivimos en un mundo donde no tomamos las cosas livianamente. Cuando nos preguntan si somos personas íntegras, rápidamente contestamos que sí.
Muchos de nosotros hasta decimos que tenemos demasiada fe, que nosotros somos buenos y nos vanagloriamos nosotros mismos y a veces, muchas veces estamos equivocados. Estamos muy equivocados. ¿Sabe qué? Hay muchas cosas en nuestra vida, en nuestro espíritu que no están bien y no nos venimos a dar cuenta. No nos venimos a dar cuenta porque el enemigo no quiere que usted se dé cuenta que usted está fallando. El enemigo no quiere que usted se dé cuenta que usted está mal. Entonces, a él le agrada que usted sea un mal testimonio en su casa, un mal testimonio en la familia, un mal testimonio en su colonia, un mal testimonio en su trabajo. ¿Por qué? Porque a Satanás no le conviene que usted gane almas para Cristo. A Satanás no le conviene que usted sea una modelo de hija de Dios, una mujer íntegra, una mujer, aquí como decía la palabra, con una conducta intachable y auténtica. El hombre o la mujer de Dios auténtica no necesita ni hablar muchas veces, sino que la gente ve su testimonio, ve su cambio y dice, yo quiero de eso. Yo quiero de eso. Yo quiero sentirme como ella. Yo quiero vivir como ella. Ella tiene pruebas y tiene paz. Yo quiero sentirme como ella. Ella siempre anda alegre aunque tenga problemas. Ella siempre está confiando en ese Dios que dice ella que tiene, pero que yo no lo conozco. Pero sería bueno que yo lo conociera porque yo veo los cambios en esta mujer. Yo veo los cambios en este hombre y desde que está en Cristo su vida ha cambiado tremendamente. Veo el cambio en ella, veo el cambio en él. Entonces yo quiero de eso que ella tiene. Yo quiero ese gozo, yo quiero esa alegría, yo quiero esa paz, yo quiero esa tranquilidad, yo quiero esa manera de vida que tiene, esa conducta que tiene ahora intachable. Pero a veces nosotros, el enemigo no nos deja vivir de una manera íntegra, tener una conducta intachable y ser testimonio para los demás. No nos deja. Amén, el enemigo siempre está preparado para nosotros convertirnos en otra cosa, convertirnos en algo que él quiere. Y yo me reía con algunas hermanas y les decía que cuando la gente está endemoniada se le nota en el rostro, la cara que tiene. O sea, el demonio se manifiesta en su rostro. Pero cuando la gente viene al Señor y el Señor empieza a hacer cambios en su vida espiritual, viene a hacer cambios en su corazón, a perdonar, a quitar el rechazo, a quitar todo aquello que no deja que tenga paz, que se levante alegre, siempre se levanta amargada, discutiendo, tirando las cosas. Eso es un mal testimonio, es un mal testimonio. No hay integridad y no hay tampoco un ejemplo intachable, sino que hay un ejemplo que más bien está arrastrando a los demás de su casa, porque realmente nosotros arrastramos nuestros hijos, nuestra familia, los arrastramos. Bendito sea el Señor. En estos días que yo he estado saliendo mucho a las calles y aún mis hijos diciendo, mamá, no la queremos perder, mamá esto, mamá lo otro, por el coronavirus. Yo he confiado en Dios tanto y le he dicho al Señor, lo que tú quieres que yo haga, yo lo hago. Y he sido obediente, aún en medio de la dificultad, en medio de las cosas terribles y adversas, he sido obediente. En mi naturaleza quizás no quería, pero en mi espíritu sí. Entonces, uno de mis hijos me dijo, mamá, qué ejemplo tan grande el que usted me da. Qué ejemplo tan grande desde hace muchos años que usted nos está dando este ejemplo a nosotros como hijos. Entonces, bendito sea el Señor, porque los hijos reconocen que usted les da un buen ejemplo. Los hijos reconocen que tienen una buena madre, un buen padre. Los hijos reconocen que tienen una buena hermana, un buen hermano. Los hijos reconocen cuando usted hace cosas buenas para Dios y ellos las ven porque son hechos, no son palabras, no son cosas que usted habla, sino que el testimonio de nosotros tiene que ser palpable. Su testimonio y mi testimonio tiene que ser palpable, que se vean los hechos que nosotros hacemos. Así es, Dios quiere hechos, no palabras. Dios está cansado. Él dice que Él no quiere obras de manos muchas veces, sino su corazón. Porque cuando a veces nosotros hacemos obras, también el corazón no está con Él.
O a veces el corazón está con Él, pero no hacemos obras. Y la palabra del Señor dice, la fe sin obras es muerta. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes a Dios en el corazón, tu vida cambia, tu voluntad cambia, la manera de vivir cambia, la manera de caminar cambia, la manera de conducirte cambia, y aún tu corazón es transformado de una manera poderosa, que en tu corazón solo está la voluntad de hacer, la voluntad de servir, la voluntad de poder ayudar a la gente, a tu propia casa, a tu propia familia. Amén. Es bien tremendo. Cuando profundizamos en este tema, nosotros entendemos, ¿verdad? En esa verdad que significa que todas las áreas de nuestra vida tienen que estar alineadas a esa virtud. Todas las áreas de nuestra vida tienen que estar alineadas a la virtud, a esa virtud de integridad. La integridad tiene que ver con la humildad, la integridad tiene que ver con la pureza, la integridad tiene que ver con nosotros ser intachables y auténticos, una persona original, no una persona de doble ánimo, una persona que hace cosas y después habla a las espaldas, una persona que después se queja de lo que hizo, una persona que tal vez ahorita hace cosas buenas pero después se arrepiente. Entonces ahí es donde nosotros nos estamos dando un ejemplo de autenticidad y no estamos dando una doctrina intachable, sino que nosotros mismos estamos poniendo como en vergüenza a nuestro Dios, a nuestro Rey, estamos poniendo en vergüenza a aquel que nosotros somos su testigo. Dice que y me seréis testigos en Samaria, en todo el mundo. Nosotros somos testimonio vivo del Señor. Somos embajadores en cadena, dice la palabra. O sea que usted, donde quiera que usted ande, en cualquier pueblo, en cualquier país que usted esté, usted va a ser testimonio vivo del Señor. No es que solo va a ser testimonio en la iglesia, no solo va a ser testimonio donde usted quiera, va a ser testimonio en todo lugar, en su casa, con su familia, con sus hijos. Tiene que ser testimonio. Tiene que ser una persona de una sola pieza, no una persona de doble ánimo. Porque la persona de doble ánimo es una persona insegura, inconstante en todos sus caminos, dice la palabra, y no podemos nosotros estar cambiando de pensamientos. Por la mañana decimos sí, por la tarde decimos no, por la mañana decimos quiero, por la tarde decimos no quiero, por la mañana decimos lo voy a hacer y en la tarde digo ya no lo hago. Entonces, y constante en todos sus caminos. Cuando nosotros venimos a ser inseguros en todas las áreas, vamos a ser inseguros en las áreas de las finanzas, vamos a ser inseguros, vamos a ser inseguros en las emociones, vamos a ser inseguros en nuestro caminar, vamos a ser inseguros en nuestra manera de pensar. Por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios que Él nos pueda dar esta integridad de la cual Él está hablando. Amén. ¿Qué es la integridad? Es ser honesto. Significa totalidad, virginidad y robustez. Mire qué tremendo. Cuando yo le digo que una persona íntegra es de una sola pieza, quiere decir que es de una sola pieza, no está quebrada por partes, sino que es de una sola pieza. Así como dice la palabra que el Señor le dijo a Moisés, te pido que me haga 2 candeleros de plata. Y me los vas a hacer talados a martillo de una sola pieza. Eso tiene que ver con la persona íntegra. Una sola pieza es una persona íntegra, que su decir es sí y su decir es no, y no tiene cambios, no es insegura, sino que al momento de decir sí, sabe lo que está diciendo y es una persona firme, no es una persona firme, no es una persona endeble, es una persona de una sola pieza, de una sola palabra, que lo que dice lo cumple igual que Dios, porque Dios dice en su palabra que lo que Él cumple, lo que Él promete, Él lo cumple. Entonces así quiere que nosotros seamos. Totalidad, virginidad, totales, completos. Eso quiere decir totales, completos, cabot, completos, porque Dios es completo. Dios no es a medias y Dios tampoco quiere nada a medias en nosotros. Por eso es que Dios nos está hablando de esta palabra y de integridad, que tiene que ver con que nosotros no profanemos el templo de Dios, que es nuestra vida. No podemos profanar este templo, no podemos profanar el lugar donde nosotros vivimos, el lugar, donde nosotros estamos. Gloria al Señor. Quiere decir que nosotros tenemos que tener un buen estado físico. Cuando Dios habla de lo que significa integridad, amén, y nos habla de robustez, es que nosotros tenemos que tener un buen estado físico, tenemos que tener nuestra vida intacta, tenemos que tener
una actitud buena, no una actitud mala. Cuando Dios nos habla en esta palabra de virginidad, usted se recuerda la palabra de las vírgenes prudentes y de las vírgenes insensatas. Ahí nos está hablando. Virginidad tiene que ver con pureza, con ser puros. Cuando usted es puro, usted es íntegro. Cuando usted es puro, usted es intachable, usted es auténtico. Hoy en este día sí podemos llegar a esa estatura de integridad, sí podemos llegar a ser intachables, sí podemos llegar a ser auténticos, personas auténticas, no personas de doble ánimo, no personas que hoy estamos con Dios y mañana con el mundo, no personas que hoy queremos y decimos, yo estoy con Dios al 80%, yo estoy con Dios al 50%, yo estoy con Dios al 30%, yo estoy con Dios al 90%, no, es el 100%. Y de usted depende estar al 100% con Dios. Nada es imposible para Dios. Y Él puede cambiar su manera de vivir, su manera de pensar. Es como que yo hoy por hoy esté en mi casa y esté alabando a Dios y después me ponga a escuchar otras cosas que no vienen de Dios, que no son de Dios, sino del mundo. Entonces realmente yo estoy viviendo un doble ánimo, estoy viviendo una doble vida, no estoy con el mundo, tengo 50 por allá y 50 por aquí, tengo 80 por allá y 20 por aquí, y no estoy realmente al 100 con Dios. La integridad es un testimonio intachable. Usted ha querido que su casa se convierta a Cristo, que su familia se convierta a Cristo. Cuando los hijos no se convierten al Señor, tenemos mucho que ver los padres. Mucho que ver los padres. Porque nosotros somos el ejemplo de los hijos. Muchas veces los hijos no tienen una actitud o un comportamiento bueno, porque nosotros les hemos permitido que ese comportamiento no sea bueno, que ese comportamiento sea malo. Tenemos mucho que ver nosotros los padres. Y usted dice, no, yo no tengo que ver, mi hijo ya está grande, ya tiene bigote, ya es adulto, que no sé qué, que no sé cuánto. Sí tiene que ver, porque usted es el consejero de sus hijos. Si no, Dios no dijera esto, que Él nos va a pedir cuentas a nosotros por los hijos. ¿Por qué dice Dios esto? Porque tenemos que ver con esto, tenemos que ver con el comportamiento, tenemos que ver con las actitudes malas de los hijos. Nosotros tenemos que ver por qué, porque si no, Dios no nos dijera que nosotros le vamos a dar cuenta por estos hijos. Amén. El diccionario define la integridad como la solidez de carácter moral, el estado de ser total o completo. Integridad es también la habilidad de ser el mismo tanto en público como en privado, de estar en control de nuestras emociones y acciones cuando actuamos bajo presión. Así es. Tiene que ver la integridad con sus emociones, con su carácter, ¿verdad? El carácter que usted tiene muchas veces no es íntegro delante de Dios porque hay un mal carácter. Dice que tiene que ver la integridad con el carácter, las emociones, cómo se comporta usted cuando está enojado, cómo se comporta usted cuando no está a gusto, cómo se comporta usted delante de la gente, cómo se comporta usted detrás de la gente, cómo se comporta usted en la iglesia, cómo se comporta usted en su trabajo, en su casa, en la calle. Todo esto tiene que ver con la integridad. ¿De qué manera usted se está comportando en todo lugar donde vaya? El que es de una sola pieza y es intachable tiene la misma actitud en todos lados. Tiene la misma actitud, no es condenada. Por eso habla de la virginidad. Y le hablo de las vírgenes insensatas y de las vírgenes prudentes. La integridad tiene que ver con la prudencia. La integridad tiene que ver mucho con la prudencia. Muchas veces tenemos que callar y escuchar más. Pero a veces somos ligeros para hablar
y escuchamos menos. Y ahí es donde estamos mal. Debemos de ser ligeros y se tiene que aprender. Todos tenemos que aprenderlo, todos tenemos que ser diferentes. Es por eso que Dios nos habla de la integridad, porque Él quiere que nosotros vayamos a conducirnos por ese camino. Y si no lo hemos sido, que hoy empecemos a cambiar. No importa cuántas cosas ha fallado, no importa cuántos malos ejemplos ha dado, pero hoy por hoy Dios quiere que empiece a caminar por ese camino de la integridad, por ese camino de ser un buen testimonio, por ese camino de ser una persona intachable, de ser una persona prudente y auténtica, una persona original, no imitación. Muchas veces la gente imita a otros, quiere ser como otros, entonces usted ahí ya perdió la reputación intachable porque está queriendo ser como los demás. Nosotros necesitamos ser intachables, ser originales, y como dice esta palabra, ¿verdad? Que nosotros seamos ejemplo de buenas obras. Necesitamos ser buen ejemplo delante de Dios, mostrándonos serios. Hay gente que no es seria, hay gente que siempre está diciendo cosas aberrantes, cosas que no vienen a juicio, cosas que salen de la boca, que es pura inmoralidad, que es pura cosa mala, burla, tantas cosas malas que salen de la boca, que nosotros necesitamos. Lo que Dios nos está hablando en este día, tener integridad delante de Dios. Amén. Tener nosotros nuestras emociones íntegras. Amén. Ser nosotros mismos en público, en privado, en todo lugar donde vayamos, y sobre todas las cosas, someter nuestras emociones, porque el mal carácter viene de que nosotros no podemos controlar las emociones. Cuando usted no puede controlar sus emociones, dice cosas malas, dice palabras que no son buenas a las personas, que las dañan, y esas palabras hieren el corazón de los demás, y tal vez usted dice, y no se da cuenta que está maltratando. Tiene herida mucha gente el corazón a través de su boca, a través de esas palabras que realmente son emociones que usted no ha podido controlar. Cuando nosotros no podemos controlar las emociones, tampoco podemos controlar el carácter, y realmente ahí es donde está sumergido el mal carácter en nuestras emociones. Amén. Una persona íntegra, puedo decir, me comporto igual donde quiera que voy, sin importar las circunstancias o la gente que me rodea. Una persona íntegra es alguien que hace lo que dice. Por eso la integridad es el fundamento del carácter de cada creyente y de cada discípulo. Amén. Sabemos que el enemigo no quiere que nosotros tengamos integridad. El enemigo siempre está peleando y nos está atacando para que nosotros no conozcamos la palabra de Dios. Siempre van a haber oposiciones, que Jehová reprenda al diablo y a todos sus demonios, porque siempre está buscando que nosotros no seamos partícipes de la palabra del Señor. Y en este tiempo nosotros tenemos que entender que los demonios se están moviendo de una manera acelerada, queriendo obstaculizar la palabra de Dios, queriendo obstaculizar a los cristianos y buscando esa dirección de hacer daño. Pero hoy por hoy le puedo decir que usted puede decirle al Señor que le ayude. Usted le puede decir al Señor que sea Él dándole esa fuerza para poder creer en esta palabra que el Señor le está hablando en este tiempo. Amén. Porque nosotros necesitamos caminar en ese testimonio, en esa rectitud que Dios quiere, siendo testimonio para los demás. Amén. En este tiempo nosotros tenemos que aprender a vivir como Dios quiere, no como nosotros queremos, ¿verdad? Sabemos que la integridad tiene que ver con el carácter de cada uno de nosotros, amén, y de cada discípulo. Dios ha llamado a sus discípulos a hacer su obra. Dios ha llamado a sus discípulos a que puedan ser testimonio de Él. Y es que realmente el mayor ejemplo que nosotros tenemos se llama Jesucristo. El mayor ejemplo que nosotros tenemos es el Padre, y necesitamos pedirle al Señor que sea Él con nosotros, porque nosotros mismos no podemos cambiar solos. No podemos cambiar solos. Necesitamos al Espíritu Santo que nos ayude a poder nosotros ser diferentes, porque realmente Dios quiere
que seamos discípulos honestos, discípulos, ¿verdad? Que honremos su presencia, que honremos su nombre, que honremos la vida de Jesús. Él es el mayor ejemplo de nosotros en este tiempo, y en nuestra vida personal necesitamos obtener esa integridad. Yo no sé si usted se recuerda del libro de Job, cuando el Señor le dijo a Satanás: ¿has considerado mi hijo Job íntegro? Imagínense que Dios lo ponga en alto, porque al Señor le agrada a la gente íntegra, al Señor le agrada a la gente obediente, al Señor le agrada a la gente temerosa de su palabra, porque realmente eso es lo que quiere Dios. Vamos a ir al libro de Lucas en esta mañana para que sigamos viendo esta palabra que el Señor nos incita a nosotros a que obedezcamos esta palabra. En Lucas 6:31. En Lucas 6:31. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, atamos todo hombre fuerte, todo lo que se levanta en contra del conocimiento de la palabra de Dios en este día. Hoy atamos toda obra del enemigo. 6:31, y dice la palabra: ¿y cómo queréis que os hagan los hombres así? Hacedlo también vosotros. Así como nosotros queremos que la gente haga con nosotros, nosotros también hagamos esas mismas cosas. Si nosotros queremos que la gente nos respete, tenemos que respetar. Si nosotros queremos que la gente nos mire bien, tenemos que mirar bien. Si nosotros queremos que la gente nos honre, tenemos que honrar también. Entonces vemos en esta palabra donde el Señor nos incita a nosotros a poder nosotros ser igual con los demás, porque las mismas cosas que nosotros sembremos somos las que vamos a ver. Si nosotros sembramos respeto, respeto va a haber para nosotros. Si nosotros sembramos la paz, también va a haber paz. Si nosotros sembramos cosas buenas van a hacer los demás por nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que tener un modelo, y ese modelo es Jesús. El mayor ejemplo para nosotros es Jesús. Amén. Entonces necesitamos que nuestra vida personal tenga un comportamiento igual en privado como en público, ¿verdad? Es un estándar moral. Aun cuando nadie nos mire, nosotros necesitamos ser testimonio para Dios. Cuando nadie nos está viendo, necesitamos tener un comportamiento bueno, no malo. Este es el tiempo donde Dios realmente está pesando y está viendo si la medida suya está completa, si usted está de acorde a lo que Dios está pidiendo para cada uno de sus hijos y para cada uno de sus discípulos. Amén. Vamos a entrar en esta otra palabra en Salmo 26:1. ¿Cómo nos habla Dios a nosotros de la integridad? Salmos 26:1. Mire qué tremendo. La palabra siempre nos está hablando a nosotros. Salmo 26:1. Gloria al Señor. Y dice: júzgame, oh Señor, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en el Señor, no vacilaré. Mire qué tremendo. Júzgame, Señor, porque en mi integridad he andado. Ciertamente nosotros, cuando sabemos que caminamos bien, cuando sabemos que caminamos haciendo lo que a Dios le agrada, nosotros estamos confiados. Y sabemos que si el Señor viene y nos juzga, sabe lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos y cómo está el corazón de nosotros. Porque realmente el que conoce el corazón y lo escudriña es Dios. Eso dice la palabra, que Él es el que conoce nuestros pensamientos, ¿verdad? Nuestro corazón y todo lo que hay en Él. Amén. A veces permitimos que entre a nuestra mente imágenes de cosas ilícitas como sexo, lujuria, rechazo, pensamientos impuros. Cuando esto sucede rápidamente, nosotros tenemos que confesar ese pecado delante de Dios, porque muchas veces vienen sueños del enemigo a meterse como esas zorrillas que se paran en la cabeza. Por eso dice la palabra que mente desocupada es guarida de demonios. Nosotros necesitamos ocupar nuestra mente para las cosas buenas, como para leer la Biblia, como para ver una prédica, como para estar conectados en oración. Necesitamos poner cosas buenas en esta mente, no negativas. Pero hay mucha gente que tiene cosas negativas en su mente y termina teniendo sueños de pecado, sueños malos, impuros.
Necesitamos confesar estos pecados y vamos a vencer todo esto que está viniendo a la mente, que está viniendo al corazón. A veces usted está pensando que la gente está hablando mal de usted, a veces usted está pensando que alguien no lo quiere, a veces usted está pensando que alguien lo rechaza, a veces usted, todo está pensando, y esas son puras zorrillas del infierno de Satanás poniendo en su mente y en su corazón para que usted tenga un momento de amargura, para que usted tenga un momento de ira, de enojo, para que usted no ande tranquilo y para que se sienta rechazado. El espíritu de rechazo realmente está entronado en los corazones. Cuando usted siente que la gente lo rechaza, no es la gente que lo rechaza. Ese espíritu ya vive dentro de usted. Y usted tiene que empezar a confesar esos pecados y que salgan de su mente y que salgan de su corazón, ¿verdad? Este es el tiempo de Dios. El Señor quiere que seamos íntegros, amén, en todo lugar y especial cuando estamos a solas con Él. En nuestro tiempo de oración, estudiando la palabra y sirviendo en la iglesia. Eso es lo que Dios está buscando para este tiempo, un pueblo que sea íntegro, que sea leal, un pueblo que tenga que sea de no sea de doble ánimo, sino de una sola pieza, así como el Señor le dijo a Moisés que preparara, ¿verdad?, lo que tenía que preparar para él, esas trompetas que lo mandó a hacer de una sola pieza taladas a martillo. Y realmente muchas veces nosotros necesitamos ese martillo de Dios que rompe la piedra para que rompa los paradigmas que están en la mente de nosotros, en el corazón de nosotros, amén. Porque nosotros sabemos que estamos en tiempos difíciles. A veces es difícil ser íntegro, ¿verdad? Porque a veces las cosas no están bien en nuestra familia, pero la verdad es que cuando nosotros tomamos el control de nuestra vida y decimos, yo voy a ser honesto, yo voy a cambiar, yo voy a ser íntegro, voy a mantenerme, no voy a pecar, no voy a gritar, no voy a permitir que mis emociones me cautiven, no voy a permitir que mis emociones me dañen, no voy a permitir que mis emociones me hagan daño. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a tener control de nuestra vida personal, empezamos a tener control de nuestras emociones y de nuestro carácter. Amén. Sabemos que muchas cosas que vienen a la vida de nosotros tienen que ver cuando nosotros tenemos mal carácter, ¿verdad? Cuando tenemos mal carácter, tenemos problemas con todo el mundo, con todo el mundo. Entonces, tenemos que tener cuidado de eso. Vamos al libro de Proverbios, Proverbios 12:22. Y la palabra del Señor me dice: abominación al Señor son los labios mentirosos, pero los que obran con verdad son su deleite. Mire, el Señor se alegra los que hablamos la verdad, ¿verdad? Pero los labios mentirosos, los que provocan problemas, los que provocan daño, esos labios así al Señor no le agradan, no son deleitosos para Él. Entonces tenemos que aprender, amén, a tener esta verdad en nuestras vidas, a poder cambiar la manera de pensar, de vivir, porque realmente cuando nosotros tenemos un mal carácter, tenemos problemas con toda la familia, tenemos problemas con los hijos, tenemos problemas con los padres, tenemos problemas con los hermanos, con todo el mundo tenemos problemas cuando hay mal carácter en nosotros. Y a veces nosotros siempre decimos que tenemos la razón, pero realmente no tenemos la razón. Cuando nosotros tenemos un mal carácter y tenemos problemas con mucha gente, y a veces la gente por respeto no nos dicen que estamos mal, entonces ahí es donde nosotros realmente tenemos enemistad con muchas personas, tenemos enemistad con mucha gente, tenemos enemistad con la familia, con amigos. A veces ni siquiera tenemos amigos por el carácter malo que tenemos enemistad con los compañeros de trabajo, con los vecinos, tenemos enemistad con todo el mundo porque realmente no respetamos, tenemos un mal carácter, empezamos verbalmente a golpear las personas. Entonces es ahí donde realmente nosotros venimos a no tener paz con la gente ni con las personas porque realmente no las respetamos. El mal carácter tiene que ver con nuestras emociones y esas emociones a veces nosotros no las podemos sujetar, y para ser íntegros tenemos que aprender a sujetar nuestras emociones. Cuando nosotros sujetamos las emociones, entonces empezamos a sujetar el mal carácter que tenemos. Amén.
Dice Job 27:5, nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Amén. Job, a pesar de todo lo que estaba viviendo y pasando, aún con todo el sufrimiento, la muerte de sus hijos y todo, le fue quitada su riqueza, le fue quitada todo lo que él tenía, perdió todo, aún le vino también lepra a su cuerpo. Él no renegó, él no maldijo a Dios, sino que él cuidó su integridad con el Señor. Amén. Nosotros tenemos un compromiso diario, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios, porque conocemos al Señor y hemos puesto a Dios como nuestro Padre. Y donde quiera que vamos, por tanto, la integridad de nosotros debe brillar y superar los estándares morales del mundo. No importa si la gente es otro tipo de cosa delante de nosotros. Nosotros tenemos que ser la diferencia realmente donde vivimos, tenemos que ser la diferencia donde trabajamos, tenemos que ser la diferencia en nuestra familia, y realmente el testimonio es lo que mira Dios de nosotros, nuestras actitudes, nuestra manera de vivir, nuestra manera de caminar, nuestra manera de ser. Eso es lo que realmente Dios ve en nosotros. Eso es realmente tener integridad y respetar a los demás, ¿verdad? Nuestro compromiso diario es volvernos a Dios y ser ejemplo delante del Señor y tener la misma actitud delante de los hombres igual que delante de Dios. Debemos tratar a las personas de la misma manera que queremos que los traten a nosotros, y nuestra palabra debe ser verdadera y que la gente la crea, porque muchos de nosotros a veces mentimos, y cuando realmente queremos hablar con la verdad y estamos en apuros, la gente no nos cree, ya no creen en nosotros porque ven en nosotros un testimonio diferente a lo que hablamos, ven un testimonio malo en nuestras vidas. Entonces nos enojamos porque hablan de nosotros, pero realmente es lo que nosotros estamos mostrando de quiénes somos. No estamos mostrando a Jesús, no estamos mostrando a Cristo, estamos mostrando otro tipo de vida. En Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Lo que nosotros sembremos, eso es lo que vamos a recoger. Todas las cosas que nosotros estamos haciendo en contra de los demás, también lo vamos a ver para nosotros, porque es la ley y es los profetas. Nosotros muchas veces queremos que la gente se comporte bien con nosotros y nosotros nos comportamos mal con esas personas. Entonces no podemos exigir lo que nosotros no hacemos, porque realmente lo que estamos sembrando no es bueno delante del Señor. Amén. Gloria a Dios. En Proverbios 2:20 dice la palabra mía. Proverbios 2:20. Hablando siempre de la integridad de nosotros como ejemplo para Dios y ejemplo para las personas y para los hombres. 2:20. Y dice la palabra, para que andéis por el camino de los buenos y guardéis las veredas de los justos. Amén. Para que andemos por el camino bueno. Nosotros necesitamos caminar con buena actitud, haciendo cosas buenas por los demás, no cosas malas. Y caminar también, dice, en justicia. Ser justos, que las cosas que nosotros hagamos sean justas, no injustas, porque hay mucha gente injusta que realmente no es testimonio para Dios. No están haciendo las cosas justas, sino que tienen una balanza que no pesa, que tiene una parte más alta y otra parte más baja, y ahí es donde entonces nosotros no tenemos la integridad que Dios nos está pidiendo. Una mujer y un hombre íntegro es honrado, pero una mujer que no es íntegra ni hombre que es íntegro es deshonrado. El hombre honrado sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, porque cuando usted es una persona de paz, es una persona justa. Cuando usted es una persona de fe, de justicia, llena de amor por los demás, entonces usted es una persona que está tratando de parecerse al Señor Jesucristo, porque realmente Él es el ejemplo de nosotros a seguir, no las personas, no los ídolos de la tierra, no los cantantes, artistas o las personas. Mucha gente a veces quiere ser como los padres, y quizás los padres no le han dado realmente un buen ejemplo y vienen a tener ejemplos malos a causa de que siguen los ejemplos de las personas, de los padres, de los abuelos, y realmente el mayor ejemplo que nosotros tenemos es Jesucristo, su palabra, y necesitamos seguir esa palabra.
Por eso dice que lo que queramos que la gente haga con nosotros, también nosotros lo hagamos por ellos. Cuando usted quiere estar en paz, pues usted dé paz a los demás. Cuando usted quiere cosas buenas, entonces dé cosas buenas. Cuando usted quiere que la gente sea bondadosa con usted, hágalo usted también, ¿verdad? Entonces, vamos a Mateo 5:37. Jesús dijo, sea vuestro hablar sí, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Amén. No hay intermedio. O digo sí o digo no, pero no puedo estar a medias. Las personas que tienen doble ánimo por la mañana dicen sí, por la tarde dicen que no. Son inconstantes en todos sus caminos. Hoy deciden buscar a Dios y después retroceden. Hoy deciden caminar con Dios y después retroceden por los problemas, por todo lo que se les viene, por todas las cosas que están viviendo y pasando. Necesitamos nosotros, ¿verdad?, confiar en Dios en todo tiempo. Proverbios 10:9. Y dice la palabra. Amén. El que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte su camino será quebrantado. El que camina en integridad anda confiado. O sea, si usted está haciendo cosas buenas, usted camina confiado. Pero si usted está haciendo cosas malas, no puede caminar confiado. Siempre va a tener miedo a lo que le venga. ¿Por qué? Porque sabe que no anda bien, porque sabe que no está haciendo cosas buenas y sabe que cosas malas pueden venir a causa de que no es íntegro. Pero el que pervierte su camino será quebrantado. Si nosotros pervertimos este camino que tenemos y caminamos en perversión, en maldad para con los demás, nosotros vamos a ser quebrantados. La palabra lo dice, no lo dice yo, no lo digo yo. Amén. Porque nosotros a veces actuamos con engaño, actuamos con mentiras, andamos escondiéndonos y haciendo cosas malas. Entonces, ¿qué pasa? No estamos siendo íntegros delante de Dios y realmente quien lo ve todo es el Señor. Muchas veces nosotros pasamos por algunas situaciones y mentimos y decimos que son mentiras piadosas para que la gente no se moleste. Mejor que lo moleste la verdad y no una mentira, porque la mentira es como aquel hilo que aprieta el dedo y al final lo ahorca. ¿Por qué? Porque es una atadura. Dice, te has enlazado con los dichos de tu boca. Cuando usted empieza a mentir, no deja de mentir. Sigue mintiendo y mintiendo y mintiendo y es como un lazo que aprieta y ahoga y mata. Porque la mentira es caer en ocultismo, ocultando una verdad. Necesitamos decir la verdad aunque duela. Es necesario porque la verdad es de Dios, la mentira es del diablo. Amén. Entonces, la palabra del Señor nos enseña a nosotros, ¿verdad?, que necesitamos caminar en integridad para estar en confianza. Si usted camina íntegramente, usted está confiado, duerme tranquilo, duerme en paz, está confiado en su casa. ¿Por qué? Porque camina en integridad y no en maldad. El que camina en maldad será quebrantado, dice la palabra. Amén. Necesitamos tener prioridades. Por eso la palabra del Señor dice, sin santidad nadie me verá, porque la integridad tiene que ver con la pureza, con la virginidad, tiene que ver con la totalidad de Dios, tiene que ver con la seriedad, tiene que ver con las buenas obras, tiene que ver con el buen ejemplo. Empecemos a dar buen ejemplo para que seamos testimonio vivo para la gente. Para que si nosotros queremos que la gente se convierta a Cristo, necesitamos ser buen ejemplo para los demás. Andar caminando en integridad sin andarle haciendo daño a las personas. Amén. Necesitamos que Dios esté primero en nuestras vidas. Respetar la palabra del Señor y respetar también su palabra. Estar alineados a los asuntos eternos. Amén. Y después a los asuntos terrenales y temporales. La Biblia nos invita a nosotros a poner la mirada en las cosas de arriba, no a las de la tierra. En Colosenses 3:2 le dice esto, por si no me cree. Busque la palabra en Colosenses 3:2, donde dice las cosas de arriba, que Dios nos invita a poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cuáles son las cosas de la tierra? Las que van a perecer, las que no va a quedar ninguna. Esas cosas se van a destruir. Ahora, las cosas de arriba son las cosas eternas, poniendo la mirada en las cosas del Señor, las cosas del cielo, aquello que es eterno, las cosas que Dios nos ofrece, la vida que Dios nos ofrece a nosotros. Amén. Muchas veces nosotros no tenemos integridad con nuestras finanzas y esas finanzas nos pueden destruir.
Porque muchos caen en el amor al dinero y caen en corrupción. A veces reciben cantidades de dinero, pero no son buenos mayordomos de las bendiciones y no invierten con sabiduría. Eso hace que las bendiciones de Dios caigan. Muchas veces no tenemos integridad ni para las finanzas. No vemos como a bien lo que Dios nos está entregando en nuestras manos y no somos agradecidos con lo que Dios nos pone. La integridad con la familia debe ser completa, espiritual, emocional y física. ¿Escuchó? Espiritual, emocional y física. La integridad con su familia debe ser en esas áreas. ¿A qué huele usted? ¿Huele a Dios o huele al otro? No puede servir a dos señores. O ama uno o aborrece el otro, pero no puede ser inconstante sus caminos. No puede estar en Dios y en el mundo. Necesita amar a un solo Señor y tiene que cuidar con integridad la presencia de Dios. Amén. El esposo debe ser la cabeza del hogar, la esposa debe someterse a su esposo, los hijos deben someterse a sus padres, los padres juntos deben atender las necesidades físicas, espirituales y emocionales de sus hijos y todos deben someterse a Cristo. Dios quiere que seamos personas íntegras, dispuestas a tomar nuestro lugar y demostrar el carácter de Cristo. Cada quien tiene que tomar su lugar. El varón que es la cabeza del hogar, pero tiene que ser también Cristo la cabeza de ese varón. Para que nosotros nos sometamos a un hombre, Cristo debe ser la cabeza de ese hombre. Para que nosotros nos sometamos, amén, a los hijos tienen que poner como prioridad a Dios y ser Dios en ellos. Amén, debemos demostrar el carácter de Cristo en todas las áreas, como papás, como mamás, como hijos, como hermanos, en todo tiempo. Tenemos que demostrar nosotros nuestro carácter, pero no el carácter de nosotros, de las emociones, de la ira, del pleito, de la contienda, del enojo, no. El carácter de Cristo, dentro suyo, dentro mío. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser testimonio vivo a las personas. Para descubrir el nivel de integridad debemos responder las siguientes preguntas. Amén, gloria al Señor. Vamos al libro de Proverbios 27, donde habla de ser nosotros testimonio para los demás. Testimonios primeramente en su casa, en su familia. Necesitamos ser testimonio. 27. Gloria al Señor. Y dice la palabra: el justo que camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. El justo que camina en su integridad, o sea usted, bienaventurados serán sus hijos después de él. Mire qué tremendo. Cuando usted es testimonio para sus hijos, serán bienaventurados. Bienaventurados quiere decir muy bendecidos. Cuando usted es testimonio en su casa para con sus hijos, usted va a tener una familia de hijos muy bendecidas. Muchas veces miramos nosotros más unidos a los impíos. Tenemos vecinos impíos y se ven más unidos que los cristianos. Los cristianos siempre están en pleito porque siempre están juzgando. Los cristianos siempre están peleando, están divididos. ¿Por qué? Porque han puesto más a Satanás que a Cristo y no son testimonio vivo de Dios. Y el impío está a veces más abrazado, más gozoso, están platicando, ahí no hay chisme, ahí no hay pleito, ahí no hay división, ellos están juntos todos. Y eso es lo que estamos viendo. Que Satanás se ha apropiado de su integridad, de sus emociones. Y nos volvemos jueces, señaladores, porque queremos que el otro sea perfecto y yo no soy perfecta. Necesito cambiar yo primero para que mi generación cambie. Necesito cambiar yo primero para que mi casa cambie. Necesito ser diferente yo primero para que vean mi ejemplo y sigan mi ejemplo, porque ciertamente los hijos siguen su ejemplo y ellos quieren ser como sus padres. Amén. Gloria al Señor. Entonces necesitamos, ¿verdad?, entender y ver y aceptar que nosotros necesitamos integridad en nuestra vida. Necesitamos esas enseñanzas que nos da el Espíritu Santo de hacer buenas obras, de caminar puros, de vivir en honestidad. Cuando usted es honesto, usted es transparente. Pero cuando usted no es honesto, usted no es transparente.
Si hay algo que usted tenga contra alguien, enfréntelo, enfréntela. No lo haga atrás. Enfrente las cosas. Dígale a las personas las cosas que usted siente, las cosas que usted padece, las cosas que usted está sintiendo, para que usted pueda vivir realmente en honestidad y en integridad y no quedarse con todo eso que usted está pensando, que usted está sintiendo, que muchas veces no viene de Dios, sino viene del enemigo para destruir sus emociones, para destruir su alma y destruir aún su comportamiento y que su carácter no venga a ser el diseño de Dios. Amén. Quiero en este día que se empiece a hacer estas preguntas en el nombre de Jesús para que usted vea si hay integridad en su vida y cuáles son las áreas que usted necesita cambiar, porque realmente Dios nos exhorta a través de su palabra. La palabra nos confronta para cambiar, para que seamos mejores personas, para que seamos mejores seres humanos y para que seamos mejores hijos de Dios, discípulos reales de Jesucristo. Entonces, mire cómo dice: siempre llego a tiempo a las citas, cumplo mis promesas. ¿Es usted así? Para que mire que usted está siendo íntegro. Siempre llego a tiempo a las citas o llega tarde. ¿Cumplo mis promesas o no las cumplo? Hago promesas y no las cumplo. ¿Soy el mismo en público que en privado? Discierna. ¿Usted es el mismo en público? ¿Es el mismo en privado? ¿El mismo comportamiento que tiene en la calle lo tiene en la casa con sus hijos, con su esposo, con su familia? Hágase esas preguntas. ¿Le doy a la gente el reconocimiento que merece? ¿Usted le está dando el lugar a las personas? ¿Usted reconoce a las personas? ¿Le está dando ese reconocimiento que las personas merecen? Vamos, discierna. Estas son las preguntas que el Señor le hace este día. ¿Reconozco que mi éxito fue posible porque otros me ayudaron? O sea, ¿es agradecido usted? ¿Es agradecida usted que ahora, hoy por hoy está porque hay gente que le ha ayudado? Porque hay gente que ha estado ahí. Vamos a ver. Va la otra. ¿Soy honesto cuando estoy bajo presión? Discierna. ¿Soy honesto cuando estoy bajo presión? ¿O soy injusto? ¿O soy injusta? Vamos a ver. ¿Es honesto usted? Dice, ¿soy la persona que otros piensan que soy? ¿Es realmente usted la persona que la gente piensa o es otra persona? ¿O en sus pensamientos no es la persona original? ¿Es usted la persona que la gente piensa? ¿Soy disciplinado en mi vida privada de oración? ¿O es un mentiroso o es un charlatán? ¿Es disciplinado en la oración con Dios? ¿Es realmente un hijo de Dios? ¿Es realmente una hija de Dios que busca a Dios en oración? ¿Ayudo a otros a alcanzar el éxito o le soy de tropiezo? ¿O tengo envidia o tengo celo? Hágase esa pregunta. ¿Ayudo a otros a alcanzar el éxito? ¿Usted le puede servir de plataforma a otro o de tropiezo a otro? Hágase esas preguntas en este día. Amén. Necesitamos descubrir cómo estamos delante del Señor, si estamos siendo íntegros, si estamos siendo justos o injustos. Porque la integridad tiene que ver con la virginidad, con la pureza, tiene que ver con la honestidad que Dios nos pide. Jesucristo es dueño de la verdad, no de la mentira. Jesucristo dio testimonio de ser original, de ser justo, honesto, íntegro. Un hijo amado por su padre, como lo dice la palabra. Entonces necesitamos hoy hacernos este tipo de preguntas que el Señor nos ha hecho este día. Cuando las personas siempre llegan a tiempo, esas personas son personas que usted le dice a una persona a las 2 de la tarde llego, pero llega a las 3. Mire qué cosas tan pequeñas las que Dios nos está pidiendo en este tiempo, que busquemos para que seamos testimonio vivo de los demás, y no quiere palabras, quiere hechos. Dios está basado en sus hechos. Usted puede construir castillos y puede decir cosas lindas de usted mismo, pero Dios está pidiendo hechos en este tiempo, porque realmente no es lo bonito que hablemos, sino las cosas y las obras que hagamos en este tiempo. Dios les bendiga, espero que esta palabra los llene
Que esta palabra los enseñe y no solamente llegue y se vaya la palabra, sino que usted empiece a hacer cambios en su vida y haga un pacto con Dios y le diga al Señor, ayúdame a ser íntegro, quiero ser honesto, quiero caminar hablando la verdad, no mintiendo, quiero estar, Señor, delante de ti y estar confiado. Porque el que está confiado no será destruido. ¿Por qué? A causa de su integridad. Amén. En el nombre de Jesús, bendigo su vida y declaro que esta palabra va a ser algo en nosotros, va a ser algo en nuestro espíritu, va a ser algo en nuestro corazón en este día. Dios les bendiga.